Muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Jacqueline Villa, soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima y les damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios titulado Las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática Transformación digital, empleabilidad y ciudadanía digital. Ya hemos comenzado con una primera sesión que se desarrolló la semana pasada y el día de hoy vamos a culminar con la sesión número 2 titulada Tecnologías Emergentes. El día de hoy nos acompaña un expositor de amplia trayectoria en IBM. Él es Narciso Lema, a quien voy a proceder a presentar a continuación. Narciso Lema cuenta con más de 15 años de trayectoria en IBM, en los cuales ha ocupado posiciones de liderazgo técnico en las unidades de software y Cloud and Conti como Cloud Technical Manager y CTO. Antes de ello, ocupó cargos comerciales como líder local de la brand de WebSphere, llegando a cubrir Perú, Ecuador y Uruguay. Inició su carrera en IBM como líder técnico en el área de consultoría, ejecutando proyectos de implementación, integración de servicios y de mejoramiento de procesos con tecnología BPM. Narciso estudió ingeniería informática en la Pontificia Universidad Católica y actualmente se desempeña como Technical Community Leader Perú, Ecuador y Bolivia de IBM. Bienvenido, Narciso, muchas gracias por tu tiempo y a continuación te doy el pase para que inicies tu presentación. Jacqueline, muchísimas gracias. Realmente un honor poder participar en este conjunto de conferencias. Realmente nosotros como IBM buscamos las formas, ya sea a través de este tipo de participación u otra, de poder ayudar a nuestra comunidad a que entienda la tecnología y cómo ella puede ser parte de lo que hoy es necesario para todos los modelos de negocio que se están dando. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Ya que si lo pueden ver la presentación. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy certera la presentación. Yo ya vengo trabajando este año casi 20 años ya con IBM, desempeñándome en diferentes roles técnicos y comerciales y roles de liderazgo. En general hoy día tengo el rol de ser el líder de la comunidad técnica de Perú. Realmente esto es un gran reto para mí. Entenderán la cantidad de personas técnicas que tenemos en IBM en el Perú. Trabajar con ellas en el frente de lo que llamamos technology realmente es un reto día a día. Pero bueno, hoy día me toca conversar con ustedes lo que corresponde tecnologías emergentes. Y cuando hablamos de tecnologías emergentes, una de las cosas que yo me pregunto es acerca de dos aspectos. Uno, ¿cuál es el rol de la tecnología hoy? ¿Y realmente existen tecnologías emergentes o en general son tecnologías que ya existen y que no necesariamente han sido parte de nuestros modelos de negocio? En esta presentación me gustaría viajar a través de diferentes frentes. Me gustaría contarles un poco los números acerca de dónde se encuentra Perú en el día de hoy, es decir, en los últimos datos que tenemos al 2020, 2019, 2020. Compararnos un poco la situación respecto a tecnología con los líderes tecnológicos que hoy día se dan en la región y en base a esta información hacerme una hipótesis acerca de la tecnología. Con esta hipótesis entender cómo puedo yo como una empresa, como un ciudadano, como una persona que está viendo un emprendimiento, como una persona que ya tengo una empresa, pequeña, mediana o grande, cómo yo debería incorporar la tecnología como parte del modelo de negocio. Y por último, algunas conclusiones acerca de
cómo rápidamente poder incorporar esto y obtener los beneficios que la tecnología nos puede dar. Entonces, eh, el Perú en números. Todos los años se hace el Global Entrepreneurship Monitor y esta es una fuente de datos muy interesante porque muestra cómo los emprendimientos en las diferentes partes del mundo se van desarrollando en diferentes contextos y demás. Y cuando vemos la información de los 2 últimos años antes de la pandemia, vemos que el Perú, respecto a la calidad de emprendedor que podría ser, lo vemos en una posición privilegiada. Realmente vemos que a nivel mundial estamos en los 5 países con mayor cantidad de emprendimientos y en Latinoamérica vemos que somos el top 3 de emprendimientos. Cuando vemos este dato, vemos o se analiza el espíritu emprendedor, que es la conciencia empresarial, la percepción de oportunidades y capacidades que puede la persona hoy día en el país percibir como capacidades empresariales en el cual puede ejecutar un negocio. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la tecnología y por dónde va la relación? Y aquí vamos a ver un poco. Cuando vemos el espíritu emprendedor y vemos los emprendimientos, vemos en el tiempo también dónde estamos ubicados en la capacidad de que estos negocios puedan ser establecidos. Es decir, que puedan durar más de 3 años y medio y que como tal puedan mantenerse en el tiempo brindando los productos o servicios como tal. Uno de los principales factores para que una empresa pueda establecerse es el índice de innovación. Y el índice de innovación está claramente relacionado a la tecnología que la empresa pueda integrar como parte de su modelo de negocio. Cuando vemos esta información, cuando vemos la cantidad de empresas, perdón, de países que han sido evaluados en este tipo de análisis, vemos que hay más de 50 países y Perú en general ha ido creciendo, pero cuando vemos el índice de innovación, con estos índices que les comento, de 49 países, creo que fue la última, no estamos tan arriba como cuando vemos la etapa temprana, cuando analizamos el espíritu emprendedor. Entonces ahí es donde quiero discutir un poco más. Cuando vemos entre una empresa, un emprendimiento, cómo aplica tecnología para hacerlo suficientemente emprendedor, se hizo otro análisis para entender cuáles son los principales motivos que fracasan. Cuando vemos el principal motivo, que es levantado a partir de feedback, es que a partir de encuestas y conversaciones con los emprendimientos, se ve que el principal motivo es que el producto o servicio que el mercado no lo necesitaba. Y ahí hay temas de negocio y demás. Pero cuando hablamos de ese aspecto, de que el mercado no necesitaba, cuando hacemos doble check en la capacidad que hoy día tienen las empresas de poder llevar el producto al mercado, en un contexto como la pandemia, en un contexto en el cual claramente tenemos que llevar nuestros productos o servicios a través de medios digitales, vemos de que ahí comienza a aparecer la tecnología de una manera que tiene que presionar a los emprendimientos a que se usen adecuadamente para que ese factor de que el mercado no necesitaba se reduzca en el tiempo. Por ejemplo, en el 2019, ¿ya? Había 200.000 empresas emprendedoras, donde el 95% fallaba el Perú, ya entenderán que el 42% decía que no llegaba adecuadamente al mercado, pero cuando lo comparamos con el 2020, en el mismo espacio coyuntura, en base a la información que el PECAP nos ha compartido, que es la Asociación Peruana Capital Semilla de Emprendimiento, vemos que hay un crecimiento de 30% en inversión. Esa inversión claramente está yendo a un frente, está yendo al frente de que estos emprendimientos puedan utilizar la capacidad de poder producir esos productos, pero también integrar tecnología, ¿o no? Con esta información yo comparo con los emprendimientos más grandes del año pasado, a nivel Latinoamérica, vemos entre los 10 más importantes empresas como Nubank en Brasil,
Nubank en Brasil es un banco 100% digital. Este banco no tiene una oficina como la que estamos acostumbrados aquí, es 100% digital. Tú puedes realizar cualquier tipo de operación en cualquier momento del día, madrugada, día. Y ahí comenzamos a ver las diferentes empresas, porque este tipo de empresa en cierta medida es cercana. Hoy día la bancarización, la forma como poder llegar con bonos, estamos tratando de bancarizar a las personas, entonces es en ciertamente cercana, pero cuando comenzamos a ver otras empresas, ahí hay un par de empresas más conocidas para Perú, por ejemplo está Rappi. Hoy día Rappi en el Perú ha hecho una asociación con Interbank para poder brindar lo que es RappiBank. Pues miren el segundo caso. El primero era un banco 100% digital. El otro, Rappi, que conocemos, tiene una aplicación y un modelo de delivery de última milla muy cercano que se utiliza una aplicación para poder ver. Ahora, si comienzo a ver los demás, iFood es muy parecido, de comidas. Logi es una empresa de logística, también a través de aplicación. Quinto Andar y Loft son empresas brasileras en las cuales a través de plataformas tecnológicas tú puedes hacer el seguimiento de todo lo que corresponde a alquiler o compra-venta de bienes, 100% digital sin tener la capacidad de poder reunirte o estar pasando por alguna notaría o cosas por el estilo. Miren ese nivel de automatización o digitalización que hay en estas empresas. Vemos LifeMiles, que es una plataforma de puntos de fidelización que se integra con diferentes fuentes y demás. De Local es una plataforma, una pasarela de pagos uruguaya, la cual hoy día ya soporta servicios en la nube como Spotify, Netflix y demás. Entonces, Wildlife es una empresa de desarrollo de videojuegos en Brasil. Entonces, miren dónde están los emprendimientos en Latinoamérica. Y acá, como les decía al principio en la agenda, ¿qué tan relevante es la tecnología para mi modelo de negocio hoy? Si han visto, o recapitulamos la información que he podido compartir acerca de estas empresas, podemos ver que claramente la tecnología es un elemento crucial en el modelo de negocio hoy. ¿Por qué digo crucial? Porque estas empresas, sin tecnología, sus modelos de negocio no existirían. No puede existir un banco 100% digital sin todo el soporte como tal para tener toda una plataforma de un core bancario que pueda tener las cuentas y demás. Rappi, esta aplicación muy simple que tenemos en el celular, si no existiera esta capacidad de poder identificar dónde se encuentran los motorizados para rápidamente identificar el más cercano al lugar donde tú necesitas hacer el pedido, ese tipo de características son lo que aporta la tecnología para que el modelo de negocio pueda funcionar. Capaz, tecnologías que nos permiten integrar con empresas del Estado, con, por ejemplo, los bancos nacionales, con las notarías, como contaba el caso de Quinto Andar o Love, en el cual estas plataformas puedan orquestar las diferentes actividades del proceso. Entonces, la tecnología realmente es muy relevante para los modelos de negocio. Entonces, ¿por qué me tomo tiempo hablando de esto en lugar de pasar a hablar de tecnología? Porque es muy importante para ustedes que primero podamos entender dónde se encuentra la tecnología como parte de las decisiones que tienen que tomar en el negocio que tienen que dirigir o en el negocio que tienen que construir. Hace algunos años, Clayton Christensen, profesor de Harvard Business School y autor de la teoría de la innovación disruptiva, un libro denominado El dilema del innovador, ya comentaba y hablaba de estas tres dimensiones en general que existen en un modelo de negocio: los recursos, los procesos y la fórmula con la cual determinas qué tan rentable es tu negocio. En los procesos claramente están las definiciones que tienes que hacer tú para poder entregar valor, ya sea a través de productos o servicios. Si tengo que construir o hacer algo, todo el proceso productivo. Si tengo que dar un servicio, todo el conjunto
de entregables que voy a dar como servicio para poder soportar lo que estoy trayendo al mercado. Los recursos claramente inician con las personas. ¿Qué personas son las que soportan dichos procesos? Pero también está la tecnología per se. Y estas son las tres dimensiones del modelo de negocio. Y acá quiero romper un poco una conversación acerca de la importancia de la tecnología. He hablado de la relevancia de la tecnología y muchas veces escucho hablar en muchas empresas que quieren desarrollar, que ven la tecnología como un utilitario, que la tecnología es necesaria porque es necesaria, mas no necesariamente está integrándose al modelo de negocio con el fin de que te ayude a ser disruptivo y que traigas modelos distintos al país. Entonces, la tecnología de la organización debe servir a la estrategia de negocio en el momento indicado. Tiene que ser flexible con el fin de que podamos ustedes entregar la mayor cantidad de valor con los productos o servicios que han decidido tener, ya sea en sus empresas, en sus emprendimientos o uno mismo laborando con la tecnología en el día a día. Me acuerdo claramente que pude ver una charla de el líder de tecnología del Banco Nubank en Brasil. Y él dio una charla muy interesante acerca de por qué habían decidido por una fuente de datos, como la fuente de datos en la cual iba a desarrollar todo el corazón del banco. Imagínense construir un banco de cero. Una persona muy joven, una charla muy divertida, y él lo llamó de la siguiente manera. Para que nosotros le pudiéramos ganar a bancos tan grandes en Brasil, teníamos que tener superpoderes. Y esos superpoderes eran estas capacidades que esta tecnología me podía dar. Imagínense, Brasil, un negocio, una economía tan grande comparada a la peruana, que aparezca un grupo de jóvenes que quieran construir un banco de la nada, la tecnología tenía que ser un elemento vital. Entonces, cuando vemos este tipo de esquemas, tengo que comenzar ya a aterrizar un poco. ¿En qué momento aplico la tecnología? ¿Qué fases se encuentra uno y dónde puedo yo aplicar lo que podría hacer? Entonces, voy a pasar a esta lámina donde explico cómo y cuándo aplica. Y ahí pongo algunas columnas que son diferentes etapas que aplican a un emprendimiento, pero en general aplican a cualquier tipo de negocio, con diferentes tareas tecnológicas que vemos, que existen en el mercado, que son necesarias. Y voy a ir contándoles un poco historias, como para que entiendan la importancia de tener esto en la mesa y cómo esto nos ayuda a nosotros a poder incorporar tecnologías. Cuando uno tiene una idea de negocio, lo primero que tiene que validar es la factibilidad de que esta idea se puede ejecutar tecnológicamente hablando. Esto es súper importante, porque podemos tener una idea muy buena, pero técnicamente no es factible. Entonces, lo que tenemos que buscar en una etapa muy temprana son las tecnologías que nos ayuden rápidamente a confirmar que nuestra idea incluye tecnología y que la podemos ejecutar. Una vez que pasamos esta idea de negocio en la cual validamos que es factible ejecutarla, en una etapa muy temprana desarrollamos lo que se llama el producto mínimo viable. Yo puedo tener una idea. Me gustaría realizar o tener una billetera digital tan solo con el número telefónico. ¿Es factible hacerlo? ¿Qué información necesito del número telefónico? ¿Necesito tener un soporte digital atrás o no? Ok, hago todo el análisis de factibilidad de la idea de negocio y en la etapa temprana desarrollo el alcance del modelo. En el Perú, ustedes deben estar familiarizados o han escuchado en los últimos meses aplicaciones móviles como Yape, como Tunki. Son aplicaciones que nacieron como un producto mínimo viable en etapas muy tempranas hace algunos años. Hace algunos años los bancos decidieron, aparte de sus aplicaciones en las cuales vemos los estados de cuenta y demás,
decidieron construir aplicaciones muy pequeñas que pudieran resolver necesidades muy puntuales. Por eso es un producto mínimo viable. En el caso de Yape, realiza una operación muy simple. Hago una transferencia basándome en el número telefónico de la persona a la cual quiero transferir. Ese es el concepto del MVP y cómo a partir de eso fue creciendo. Ese es un caso de éxito local que es muy interesante y que describe cómo se incorpora la tecnología para resolver algo muy puntual. Ahora, estamos viendo un caso donde claramente hay mucha infraestructura, hay mucha capacidad para desarrollarlo, pero también hay otros casos. Por ejemplo, en el Perú existe uno de los emprendimientos más grandes de Latinoamérica, denominado Chasqui. Chasqui es un emprendimiento en el cual sirve para llevar bienes, nuevamente como decía, la última milla de un lugar a otro. En lugares tal vez como Estados Unidos o ciudades más ordenadas, es muy simple llegar a una dirección una vez que te la dan. En el Perú, te dan direcciones como giro manzana de lote 3, ¿no? En la esquina tienes que avanzar unas cuantas cuadras. Nuestro diseño urbano es mucho más complejo. ¿Cómo un emprendimiento que quería llegar a cualquier parte de las ciudades del Perú con este tipo de complejidades podía existir? Este grupo humano construyó, hizo diferentes tipos de arquitecturas que le permitieron tener soluciones para poder llegar y afrontar este tipo de escenarios. En lugares en los cuales era muy complejo llegar porque las direcciones eran muy vagas y que ellos, gracias a estos algoritmos, podían llegar. Hoy día, si no me equivoco en lo que he podido leer en el mercado, este tipo de complejidades también existen en otras ciudades. Brasil es una de ellas, México es otra, y si escalamos este tema, claramente en Asia, en África, existen complejidades muy parecidas. Hoy día este emprendimiento también está expandiéndose ya en los últimos años a ciudades como México y demás. Un emprendimiento muy pequeño que quería resolver una situación bien compleja a partir de llevar un objeto de un lugar a otro con una dirección muy difícil de encontrar. Y ahora, otros lados también. El deporte, el último año el deporte ha sido totalmente golpeado por claramente el contexto de la pandemia. Pero ha nacido gracias a iniciativas como, por ejemplo, Z Sports, trabajar con diferentes emprendimientos relacionados a deportes y cómo pueden incorporar tecnología para desarrollar un MVP. Cómo la tecnología puede ayudar al deporte, una de las actividades más físicas que puede existir, con el fin de cambiar y mejorar el modelo de negocio. Entonces también se puede dar desde corporaciones de gran inversión como empresas o emprendimientos muy pequeños. Entonces, cuando avanzamos y llegamos a un punto donde el producto en cierta medida es aceptado por el mercado, ¿se acuerdan en la primera lámina que yo hablaba que los modelos no llegaban, perdón, los emprendimientos, el 42% era la parte en que el mercado lo aceptaba? Es esta parte, el paso 3. Y en el paso 3 se trabaja mucho lo que es la cultura de innovación para que la empresa pueda sobrevivir y traer nuevos valores al modelo de negocio y que funcionen así. El crecimiento ya es una etapa consolidada en el cual tienes que tener una visión de futuro y mantener una ventaja competitiva. Pero ahora, me gustaría hablar ya de tecnología. ¿Cuál es la tecnología que en general hoy día está ayudando todos los ejemplos que he podido hablar? Primero, la base es la nube. Si hoy día escuchan nube, es porque ya hace más de 8 años, te diría un poco más, existe este tipo de tecnología y que ayuda a resolver diferentes tipos de necesidades. La nube nace frente a la necesidad de traer soluciones de software a diferentes tipos de mercados, los cuales no estaban acostumbrados a invertir tanto como una industria de banca, como una industria de telecomunicaciones, como una industria de retail.
nace frente a una necesidad de poder contar con tecnologías sin la necesidad de estar realizando inversiones grandes de capital. En lugar de estar comprando un gran servidor, me compro, pago el servicio mensual de lo que quiera consumir. Ese modelo ha ido creciendo y hoy día tenemos gran variedad de proveedores de tecnología de nube que traen esto a la mesa y que ustedes pueden disponibilizar. Hay un elemento vital que te permite a ti entre validar la factibilidad de la idea de negocio y analizar y desarrollar la etapa temprana, son el software de open source. Hace algunos años había toda una batalla entre open source y los desarrollos empresariales que había, pero hoy día el open source es clave para poder integrar tecnología en tu modelo de negocio. Es la puerta de entrada en la cual puedes probar tecnologías sin necesidad de estar invirtiendo, gastando demasiado en lo que corresponde el uso de la misma. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel? Si recién empiezo a trabajar con tecnología y necesito desarrollar algo que rápidamente me ayuda a mí con toda la gestión de la tecnología, que yo no me preocupe con los servidores, que no me preocupe con las redes, todos estos términos tecnológicos que existen, la nube trae ofrecimientos como los que se denominan serverless o sin necesidad de servidores. ¿Qué significa eso? Que tú traigas códigos, que tú traigas tu desarrollo de negocio que está muy enfocado a lo particular tuyo y tú te olvides de pensar que tengo que administrar un servidor, que tengo que administrar todo el internet, que tiene que llegar a tal servidor y demás. Esto es el paradigma de serverless, que claramente en la nube se puede dar. Paralelo, existen todos los modelos de lo que se llaman como servicio, as a service. En ese modelo, todas estas plataformas de nube te pueden brindar soluciones concretas. Por ejemplo, no sé, Shopify, que te permite tener una plataforma para vender soluciones en la nube y tú solamente diseñas la plataforma que tú quieres, cargas la información de tus productos y demás. También existe para ventas, Salesforce, muy conocida, una plataforma en la cual tú puedes entrar y consumir los servicios directamente que te ayude a tener un portafolio de clientes, el portafolio del contrato y hacerle seguimiento a través del tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando sigues desarrollando en este tipo de elementos? Si bien al principio te ha dado la posibilidad de integrar la tecnología rápidamente, también una de las cosas que puede suceder es que tengas demasiada infraestructura en la nube y necesitas exportarla. Porque de pronto te das cuenta que ahora sí tener un servidor en casa es mucho más rentable, que es lo que llamamos el modelo híbrido, o tener contenedores, esos desarrollos que hacen en la nube, lo puedes llevar a tierra o lo puedes llevar a otra nube. Entonces, estos cuatro pilares son fundamentales en la tecnología hoy día como línea base. Ahora, para poder darle soporte a estos pilares tecnológicos, existen metodologías y orientaciones de operación que te va a ayudar a ti a sacarle más provecho a este tipo de desarrollo. Por ejemplo, desarrollo extremo. Enfocarse directamente a desarrollar las necesidades de negocio de tu negocio rápidamente. Integrar lo que se llama DevOps. DevOps es la integración entre los que desarrollan y operan, de tal manera que estén integrados en una gran tubería para que lo que necesita el desarrollador, el operador pueda disponibilizarlo lo más rápido posible y el operador entregue la información necesaria que le permita al desarrollador tomar acciones sobre su código. Por ejemplo, modificar algún error o cosas por el estilo. Ese tipo de métodos hoy día son súper necesarios integrarlos de la manera más temprana posible, con el fin de que cuando tu negocio integre la tecnología en el corazón del mismo y necesites rápidamente responder de una manera ágil, pero también manteniendo los niveles de calidad, te permita este método trabajar de la mejor manera posible sin afectar ya todo lo que has construido. También hablamos de infraestructura como código. Imagínense, usualmente cuando hablamos de tecnología, de infraestructuras, de servidores y demás,
existen personas que tienen que disponibilizar hardware, que tienen que disponibilizar todo lo que implica la parte física de todo lo que hablamos de tecnología. Imagínense que hoy día ya existe tecnología que te permite disponibilizar toda esta infraestructura una vez exista, porque claramente tiene que existir, a partir de líneas de comando que se puedan integrar a este ciclo que les hablaba del desarrollo. El desarrollador termina de hacer el código, rápidamente dice, lo quiero promover para que rápidamente llegue a los celulares de mis clientes. En ese modelo le dice, oye, desplígame un nuevo servidor que soporte esta plataforma. Y así lo va a desplegar para que el de operaciones reduzca su tiempo de hacer tareas manuales. Y por último, integrar hasta inteligencia artificial en las operaciones. Si hacemos conjuntos de tareas repetitivas, o que más bien se sabe que tomamos algunas acciones, si es un problema de seguridad, por ejemplo, un tema de networking, reviso seguridad, reviso permisos, reviso diferentes dimensiones. Existen hoy día plataformas que te permiten integrar a las nubes de tal manera que te permiten analizar cómo se encuentra tu marco tecnológico en base a patrones ya identificados previamente. Y ahí es donde la inteligencia artificial aprovecha sus capacidades para ayudarlos a ustedes a que esto reduzca el gasto de mantener una infraestructura. Y ahí ya nos vamos poniendo un poco más densos. He hablado de inteligencia artificial. Bueno, acá viene todo lo que existe hoy día en inteligencia artificial. Y acá existe inteligencia artificial, como lo digo, en tres grandes niveles. Lo que llamamos enfocado a resolver casuísticas a través de aprendizaje de la máquina, lo que llamamos machine learning, en el cual creamos algoritmos y le damos un conjunto de datos a nuestra plataforma con el fin de que pueda aprender, identificar patrones. Claramente los algoritmos de inteligencia artificial fueron creados para aquellas casuísticas que nosotros no nos podemos dar cuenta a simple vista. Entonces, este tipo de tecnologías nos permite identificar casos relacionados. Por ejemplo, imagínense, cuando nosotros tenemos que identificar en una carretera las placas de un auto, con el fin de identificar si un auto está transitando, tiene algún tipo de papeleta o no, ponemos una cámara delante en la pista y la pista comienza a grabar todos los autos que pasan. ¿Qué es lo que va a hacer la cámara? La cámara tiene que identificar en cierta medida la forma de un auto. Entonces, el algoritmo tiene que saber cómo es la forma de un auto. Ahora, puede saber algún tipo de modelo de auto o le comenzamos a enseñar que existen diferentes tipos de modelos de autos. Camiones, station wagons, coupés, deportivos y demás. Esto lo va aprendiendo la máquina y comienza a identificar la forma del auto. Una vez que tiene identificada la forma del auto, ojo, yo quiero que identifiques exactamente dónde está la placa del auto. Algunos autos tienen la placa muy abajo, otros los tienen en el medio, en el centro, otros los tienen en diferentes lugares dependiendo la carrocería del auto. Ya, la computadora también tiene que aprender dónde se encuentra la placa. Y ahora, lo siguiente es, ojo, también quiero saber cuál es el número de la placa. Entonces tiene que saber los números y las letras. Algunos no se ven bien, otras están borradas, puede estar sucia la placa. Entonces, todo lo que acabo de decir es algo que nosotros como humanos es muy complejo poder resolverlo al vuelo. Entonces, las computadoras con esta capacidad de procesamiento podrían ver los autos, ver las placas, identificar y en ese momento hacer una consulta para validar si es que ese auto tiene o no papeleta, por ejemplo, si podría o no transitar. Eso es aprendizaje de la máquina. Haces que grandes servidores con algoritmos más complejos puedan resolver casos en los cuales nosotros a simple vista no podríamos estar resolviendo. El otro frente relacionado a inteligencia artificial es cuando hablamos de imbuir tecnología de inteligencia artificial en nuestras interacciones. Acá algo muy conocido que hablamos es de los chatbots, o los temas que cuando nosotros llamamos a una central nos habla una persona y al final es un robot hablando. ¿Por qué esto es tan importante y por qué
podría decirse que también es relacionado a aprendizaje de la máquina. Porque acá lo que hay que aprender es cómo nosotros nos comunicamos. Y cómo nos comunicamos realmente es muy complejo. Nosotros transmitimos diferentes tipos de emociones al hablar, usamos palabras que son muy coloquiales en algunos contextos, otros no, las diferencias de los idiomas, el inglés, el español y demás, y lo que se puede interpretar como palabras para lograr lo mismo. Cuando algunas acciones o interacciones son muy cerradas, es decir, quiere continuar, sí o no, es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando nos sucede algo como, de pronto estoy viendo mi celular y me llega un mensaje que mi tarjeta de crédito ha sido usada para realizar una compra? En ese momento yo llamo por teléfono y hablo al banco, inmediatamente le puedo reclamar al banco cómo ha permitido que mi tarjeta de crédito sea utilizada para hacer una transacción que yo no lo he hecho. Solamente ahí, en ese momento de comunicación, nosotros estamos transmitiendo algún tipo de sentimiento y este tipo de inteligencia artificial podría identificar cómo me comporto yo para poder reaccionar de la mejor manera frente al contexto en el que estás. Si yo llamo y digo, marco la opción bloqueo de tarjeta, ya sé que ha pasado un suceso. Entonces tengo que ser empático con el contexto. Entonces, este tipo de interacción me va a llevar a mí a conversar con los diferentes canales, ya sea por chat o por voz, en el mismo ejercicio de la voz, y tener una conversación en la cual tal vez yo esté molesto. Si la computadora puede identificar ello y ayudarme a que yo no reaccione más con este tipo de calentura, vamos a llamarlo así, lo que va a ayudarme es a tener una mejor interacción con el banco y mantener la fidelización con las personas. Ese es un ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, todo lo que tenga que ver yo con interacciones con diferentes canales. De ahí vienen los trabajadores digitales. Nosotros aproximadamente en el día, dependiendo del tipo de rol que hagamos, hacemos entre 4 y 6 horas de trabajo repetitivo. ¿Qué pasaría si en lugar de que hacemos ese trabajo repetitivo, nos dedicamos a hacer actividades de valor mucho más creativas que nos ayuden a mejorar algunas tareas y lo otro lo realiza un tipo de inteligencia artificial que soporta nuestro trabajo? Finalmente, las inteligencias artificiales no son responsables del trabajo, es el humano, pero lo que buscamos es que el humano, el trabajo sea mucho más simple. Pues ese es el esquema. Por último, todo esto tiene que tener un marco de seguridad altísimo. No se imaginan la cantidad de ciberataques que ha habido el año pasado. El año pasado ha sido el año con mayor ciberataques en la historia, les podría decir. Ha habido diferentes tipos de modelos de ataque. Hoy día vemos, ha sucedido cosas hasta que graban nuestra conversación y utilizan nuestras imágenes para poder suplantar identidades y demás. Realmente este es un tema que tiene que ser número uno en cualquier tipo de etapa en la cual yo ya llego al mercado y tengo que asegurar el nivel de confiabilidad que mi marca, mi empresa tiene que dar. Y por último, tecnologías como blockchain o Internet de las cosas. Cuando vemos este tipo de cosas, vemos claramente hoy día, por ejemplo, podemos llegar y procesar información en dispositivos tan simples como nuestros celulares, pero también vamos a ver cómo vamos a procesar cosas tal vez en nuestra ropa, en nuestros relojes, en nuestros lentes. Hoy día ya el Perú ha autorizado a tener a 2 empresas de telecomunicaciones a comenzar a levantar infraestructura 5G. Con la infraestructura 5G se va a poder hacer procesamiento distribuido de una manera que no nos hemos imaginado antes. Entonces, este tipo de tecnologías va a comenzar a aparecer. Y blockchain es una tecnología que nos va a ayudar a nosotros a poder confirmar como un gran libro contable digital que la información que agreguemos ahí realmente exista. Y esta es una información que se mantiene a través de la cadena. Por ejemplo, en una cadena en la cual es una cadena productiva donde yo produzco café en la selva, ¿ya? Si yo quiero llegar a mercados en los cuales se busca que el producto sea más sostenible, yo voy a ir guardando la información en una gran cadena de información compartida con mis compradores
todas las interacciones que va pasando con el café, desde que lo siembro, qué tipo de semilla es, los certificados, el trabajo que se da, las temperaturas, todo el proceso de la cadena de suministro hasta que llega hasta el cliente final. El cliente final va a poder ver que toda la cadena fue realmente sostenible y ahí se pueden dar casos como, por ejemplo, hay un caso de cafeteros en Colombia en el cual tienen una aplicación que los clientes pueden, al ver el café servido en los restaurantes, pueden dar propinas a las granjas, o el lugar, el cultivo, perdón, donde se hizo específicamente el café que está tomando, porque se puede saber hasta el café dónde está la bolsita. Entonces, con este tipo de tecnología se puede lograr. Todo esto está, gracias, apalancado sobre las nubes, y acá es un poco más las tecnologías que les he hablado un poco sobre el método Agile, que tiene que ser un ciclo virtuoso entre el desarrollo y la operación. He hablado de la analítica, cómo debe ser, cómo deberías integrar la capacidad de inteligencia artificial que te permita a ti sacar el provecho y demás. Entonces, como conclusiones, la tecnología es tan relevante para el modelo de negocio como las personas, los procesos y los indicadores. Para mí la tecnología hoy día en 2021 es el corazón de cualquier modelo de negocio y es imperante que como países como Perú integren la tecnología para que generen modelos de negocio mucho más atractivos, mucho más disruptivos y que traigan mucho más valor al mercado. Y finalmente la tecnología determina qué puedo y qué no puedo hacer durante el ciclo de vida del producto o servicio hoy día. Peor en el contexto de pandemia, donde tengo que llevar claramente mi producto o servicio a donde antes yo no podía llegar, donde cada uno está en su casa, donde trabaja de una manera aislada, pero que está abierto digitalmente para conocer los productos y servicios que ustedes pueden dar. Entonces, no sé, Jackie, creo que me he tomado 45 minutos de la presentación. Sí, muchas gracias, Narciso. La información que has presentado es muy relevante. La tecnología actualmente está con nosotros y su incidencia en los modelos de negocio. Continuando con la conferencia el día de hoy, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sin antes mencionar que nos están viendo desde el Facebook de la Biblioteca Nacional, desde el país de México. Muchos saludos para todos. Y la primera pregunta es, ¿existen tecnologías emergentes ante la crisis del COVID-19? A ver, muy buena pregunta. Y realmente lo que ha pasado desde que la crisis del COVID ha permitido que muchas empresas realmente tomen la libertad de hacer cosas distintas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que ha pasado es que han integrado varias tecnologías para poder tomar y buscar cómo resolver su contexto o su problemática frente al COVID. Por ejemplo, vamos comentando. Han aparecido universidades que a partir de información pública de síntomas de personas han creado modelos matemáticos para poder determinar el comportamiento o la sintomatología del COVID en función a diferentes climas. Claramente antes no se había hecho algo equivalente, pero gracias al contexto se ha podido realizar este tipo de alternativa. Otras es el claramente el aspecto físico, el cero contacto. Hoy día para poder llegar a algunos lugares, a algunos establecimientos, lo que buscamos es validar que efectivamente la persona tenga la temperatura correcta, que no supere los 37 grados y medio, 37 grados, ¿no? Que validen que efectivamente se haya lavado las manos, que esté usando la mascarilla. Y ahí lo que se hace es utilizar tecnología calorífica para identificar el calor del cuerpo, pero la mezclan con inteligencia artificial para validar si es que al identificar la cara efectivamente tienen o no mascarilla. Y si el algoritmo Ujú. determina que no está usando mascarilla, le dice, señor, no pases. Y si todavía tienes temperatura alta, señor, no, wait, un poco más, que se le vaya a su casa. ¿No? Entonces,
este contexto ha permitido, frente a la gran cantidad de tecnología que tengamos, comenzar a integrarla. Pues no te puedo responder si ha nacido algo muy concreto específicamente frente al COVID. En alguna parte del mundo pueden estar desarrollando cosas muy particulares, pero la tecnología, lo que ha encontrado realmente ha sido un espacio de innovación integrando todos estos tipos de frentes. Eso sí he podido observar y he podido observarlo aquí en el país. Ok, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. Nos mencionan, ¿se ha creado tecnologías emergentes dentro del marco de la educación virtual? A ver, dentro de la educación virtual ya era algo el cual hoy día ya existía para el 2019 y demás. O sea, ya era un modelo en el cual se podía utilizar antes. Más bien la pregunta es, ¿esa tecnología desarrollada estaba a la altura de lo que necesitábamos para un contexto en el cual todos nos fuéramos a este modelo? Yo creo que hemos aprendido en el camino. Hemos aprendido en el camino porque claramente, para que tú tengas una idea, en el Perú solamente el 14%, me acuerdo, según la fuente creo que en NI, estaba preparada para trabajar de una manera virtual cuando empezó la pandemia, la fuerza laboral. El 14%, poquitísimos. Entonces, cuando llegamos, uno de los principales retos que nos enfrentamos era nuestra capacidad tecnológica para poder transferir tanta información. En la educación, hoy día, en este tipo de charlas, tenemos que transmitir muchísima información con el fin de poder estar conectados en un aula virtual. Claramente no estábamos preparados para este tipo de infraestructura, para este tipo de contexto en el cual no solo uno, no dos aulas, sino todas iban a estar realizando ese tipo de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Al no estar tan preparado, una de las cosas que pasó, que pude leer del caso, es que no tenían los niveles de seguridad que se esperaban que este tipo de comunicación podía tener. Entonces, al principio hubieron brechas de seguridad acerca de la información que se compartía. Hubieron varias empresas que la información que dentro de las que ellas compartían a través de estos medios, se compartía y se copiaba, porque claramente las reuniones se seguían dando de manera digital, entonces la información estaba viajando digitalmente. Pues ese tipo de información se capturaba. En el tema educativo, ¿no? Lo que se ha tenido que hacer claramente es buscar cómo aspectos educativos que no estaban digitalizados se integren a este modelo. Maestrías, cursos profesionales de posgrado, estaban más familiarizados con este modelo y los materiales estaban previamente digitalizados para poder llevar ese tipo de educación. Pero educación escolar, preescolar, no. Entonces, eso ha sido un reto, porque se ha encontrado un contexto en los cuales profesores sin la capacidad de poder tener un soporte tecnológico han tenido que seguir dando la educación clásica a través de este tipo de medios. Entonces, en el desarrollo en el tiempo, lo que ha ido pasando es que se han ido desarrollando diferentes aspectos en este tipo de capacidades para poder darles herramientas a los profesores para que puedan digitalizar la información que tenían. Yo creo que ese es, he contado un poco los aspectos que han ido mejorando la tecnología respecto a este contexto de educación remota que tenemos, ¿no? Sí, el tema de tecnologías y educación, principalmente educación básica regular, es todavía todo un reto para el Perú, ¿no? Eh, Sí, tenemos, claro. tenemos una tercera pregunta. Nos mencionan, ¿qué nos falta para lograr el modelo tecnológico de Finlandia, nación conocida por su cultura de innovación? A ver, o sea, conozco el caso, creo que aquí es un tema más relacionado a las políticas del de, el país y el compromiso que pueda existir por parte del Estado respecto a la educación. Yo creo que eso sí es algo que es súper importante. Nosotros desde IBM apostamos con la educación, brindando tipo de
de plataformas tecnológicas, o más que plataforma, información que pueda llegar a ustedes disponible gratis desde el punto de vista que puedan aprovechar la educación que nosotros brindamos. Claramente existe todo un contexto político que va relacionado a las normas educativas que tienen que mejorar, que es una responsabilidad del Estado, pero también tiene que existir la capacidad tecnológica de los que existen de poder brindar esta información y ayudar a que este tipo de mejoras se vayan dando. Hace una semana estaba en una conferencia de una universidad acá en el Perú y una de sus preguntas era, al final, ¿cómo podemos hacer para que este tipo de espacios en los cuales las empresas discutamos de tecnología, desde dudas muy simples a dudas más complejas, se puedan dar? Y la respuesta es muy simple. Tenemos que seguir haciendo este tipo de eventos para poder compartir el conocimiento y presionar en cierta medida para que sigamos invirtiendo en educación en este tipo de frentes para que pueda permear en lo que digo en las políticas adecuadas. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Ok. Eh, Tenemos una última pregunta relacionada a cómo podemos proteger nuestros datos personales en el entorno digital eh, con estas tecnologías emergentes, ¿no? Ya, a ver, los datos personales realmente es un tema fascinante en el tema de la nube. ¿Ya? Primero existe mucha regulación y existe mucha tecnología que permite a ustedes estar tranquilos respecto a cómo se comparten sus datos a través de todas las tecnologías que existen. Tecnológicamente, en otras palabras, la información está guardada bajo 10 llaves y realmente es muy complejo que alguien pueda obtener su información hoy día fácilmente. ¿Ya? El tema es que tú tengas la capacidad y que tengas el conocimiento de que tienes que aplicar todo ello. Y eso empieza por nosotros. Una de las cosas más importantes en las políticas de protección de datos personales empieza con el conocimiento del usuario de para qué está compartiendo su información. Usualmente nosotros no solemos leer toda la información de la política de privacidad cuando compartimos nuestros datos, pero ahí claramente existe todo un conjunto de regulaciones, no solamente aquí, sino en el mundo, que nos ayudan a nosotros a estar tranquilos, a saber en el momento adecuado qué van a hacer con nuestra información. Porque nuestra información finalmente va a ser tratada por alguien, procesada, ¿no? Y guardada o custodiada por otro. El aspecto tecnológico está claramente relacionado a dónde se custodia, si está bien guardado o no. Y ahí existen diferentes tipos de niveles de seguridad. Por ejemplo, un estándar de seguridad es el FIPS, que es un estándar de seguridad muy, muy fuerte que determina qué tanto la información puede estar o no segura, o los objetos tuyos, en las nubes, y existe la posibilidad de que, o existen que las nubes son lo que se llama, cumplen con estos estándares para evitar que la información pueda ser violada en general. Pero claramente uno tiene que saber dónde poner su información y el que custodia y el que procesa tiene que saber cómo utilizar toda esta tecnología para que la información no pueda ser violentada, ¿no? Ok, muchas gracias por tus respuestas, Narciso. Eh, Estamos ya en la parte de finalización de esta conferencia y de parte de la Biblioteca Nacional de Perú te damos el agradecimiento por tu excelente exposición. Igualmente a los participantes que nos han estado viendo desde el Facebook de la Biblioteca Nacional. ¿Tuvieras algunas palabras de despedida? Bueno, Jacqueline, muchísimas gracias. Estoy totalmente convencido que este tipo de espacios es necesario para en el contexto que nos encontramos. Tenemos que ayudarnos mutuamente a poder traer tecnología a los negocios que hoy día tantos lo necesitan, desde el pequeño hasta el mediano y hasta el grande,
para que puedan integrarlas y realmente poder soportar todo este nuevo contexto en el que nos encontramos hoy día. Así que agradezco a la biblioteca realmente tener este tipo de charlas, realmente nos ayudan a todos. Así que muchísimas gracias, Jacqueline, y a toda la organización como tal. Muchas gracias, Narciso. Asimismo, aprovecho la ocasión para informar a todos los participantes que el día de hoy hemos culminado con la temática de transformación digital y la siguiente semana vamos a continuar con este ciclo de conferencias, pero vamos a tocar la temática empoderamiento de las mujeres y las niñas en el marco por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Antes de culminar, un abrazo virtual para todas las mujeres peruanas, quienes día a día se esfuerzan para tener mayores oportunidades e igualdad de género en nuestro país. Muchas gracias Narciso y muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias.